Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Si en este momento sientes un cansancio que no se explica solo por el cuerpo, una fatiga que viene de haber sostenido demasiado durante años, de haber callado verdades, soportado humillaciones silenciosas y cargado con responsabilidades emocionales que nunca fueron tuyas, entonces es importante que escuches con atención, porque este mensaje no aparece en la vida de cualquiera. No estás cansado porque seas débil. Estás cansado porque has resistido más de lo que la mayoría sería capaz de resistir sin quebrarse. Desde muy temprano en tu vida comprendiste algo que otros nunca llegaron a notar, que cuando tú hablas, algo se mueve, que cuando dices la verdad, el ambiente cambia, que cuando expresas lo que ves y sientes, las personas se incomodan, se defienden o intentan silenciarte. Nadie te lo explicó con palabras, pero la vida se encargó de enseñártelo a través de pérdidas, rechazos y distorsiones dolorosas. Tal vez te llamaron exagerado, demasiado sensible, intenso, problemático o difícil de entender. Tal vez aprendiste a medir cada palabra porque cada vez que intentaste aclarar, justificar o explicar tu intención, el resultado fue el mismo: más malentendidos, más juicios y más soledad. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque confunden el silencio con miedo, cuando en realidad hay silencios que no nacen del temor, sino de una obediencia invisible que protege lo que aún no ha sido revelado. En las próximas 48 horas, lo que tú decidas no decir puede resguardar algo que todavía no sabes que está tomando forma en el plano espiritual. Este no es un mensaje para consumir de fondo ni para escuchar con prisa. Es un llamado que llega cuando el alma ya no puede seguir explicándose ante quien no quiere comprender. Si algo dentro de ti se estremeció al escuchar esto, no avances por impulso. Este mensaje no está diseñado para entretenerte, sino para ser guardado con discernimiento. Si sabes que esto te habla directamente, deja constancia escribiendo en los comentarios: yo soy elegido. El silencio que Dios está observando. No es la primera vez que el silencio aparece en tu camino, pero sí es la primera vez que comienzas a comprender que no llegó para castigarte, sino para protegerte de exposiciones innecesarias que ya te han costado demasiado. Si miras con honestidad tu historia, notarás un patrón claro y doloroso. Muchas de tus mayores pérdidas ocurrieron después de haber hablado de más, después de haber intentado explicar tu corazón, después de haber confiado en que la verdad, por sí sola, sería suficiente para aclararlo todo. Sin embargo, cuanto más hablabas, más se cerraban las puertas, más se distorsionaban tus palabras y más se fortalecían las narrativas falsas en tu contra. Esto no sucedió porque te expresaras mal, ni porque tu intención fuera incorrecta. Sucedió porque no todos los oídos están preparados para recibir aquello que porta luz, y no todas las personas buscan entender. Muchas solo buscan registrar, almacenar y utilizar la información en el momento que más les convenga. Tú siempre creíste que la verdad se defiende sola, y en esencia eso es cierto, pero lo que nadie te enseñó es que la verdad que carga un elegido no es frágil, sino tan poderosa que se vuelve peligrosa en ambientes equivocados. Por eso, el silencio que ahora se te pide no es una señal de retroceso, sino una estrategia de protección divina. Existe un tipo de prueba espiritual que no exige sacrificio visible, ni esfuerzo físico, ni demostraciones externas de fe. Es una prueba mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más difícil para quienes llevan sensibilidad espiritual. Permanecer en silencio cuando tienes todas las razones humanas para hablar, aclarar, responder o defenderte.
Dios no te está pidiendo que te escondas, ni que aceptes injusticias eternamente. Te está pidiendo que no te expongas antes del tiempo correcto, porque todo lo que ha sido separado para un propósito mayor pasa primero por una etapa de ocultamiento. No fuiste silenciado porque seas insignificante. Fuiste silenciado porque alguien intentó acceder a algo que no tenía permiso para tocar. Durante estas próximas 48 horas, el cielo no está observando tus acciones visibles ni tus palabras públicas, sino tu capacidad de discernir qué merece silencio y qué debe esperar. Ese impulso interno de explicarte, de justificarte, de demostrar que no eres lo que dijeron, no nace de la fe, sino de una herida que aún recuerda cada injusticia pasada. Y esta vez, el silencio no es pérdida. Es el sello que protege aquello que está a punto de cambiarlo todo. ¿Por qué siempre pagas caro? Cuando hablas demasiado, hay una herida silenciosa que solo los elegidos cargan, y no es la herida de haber hablado mal, sino la de haber hablado con honestidad, en lugares donde la verdad no era bienvenida. Tú no pagaste caro por equivocarte, pagaste caro por ser transparente en un mundo que se protege con máscaras, medias verdades y silencios estratégicos que no nacen de la luz, sino del miedo. Desde muy temprano desarrollaste una necesidad profunda de aclarar, de explicar, de dejar en claro tus intenciones, porque dentro de ti siempre hubo un impulso limpio que creía que, si el otro entendía tu corazón, todo podría resolverse en paz. Pero una y otra vez ocurrió lo mismo. Cuanto más intentabas aclarar, más te exponías. Cuanto más te abrías, más información entregabas a personas que no estaban interesadas en comprenderte, sino en posicionarse por encima de ti. Esto creó un patrón doloroso que se repitió en el trabajo, en la familia, en las relaciones y hasta en los espacios espirituales. Cada vez que hablabas desde la verdad, algo se activaba en los demás. No admiración, no gratitud, sino incomodidad. Porque tu manera de ver, de sentir y de expresar no era común. Tocaba zonas que otros prefieren mantener dormidas. El problema nunca fue que fueras débil. El problema fue que eras demasiado sensible espiritualmente para ambientes contaminados por la competencia, la envidia, el control y la necesidad de tener siempre la razón. Tú hablaste creyendo que el otro estaba en el mismo nivel de conciencia, cuando en realidad muchos solo estaban esperando el momento adecuado para usar tus palabras como armas. Cada vez que explicaste de más, cediste territorio. Cada vez que te justificaste, diste permiso para que dudaran de ti. Cada vez que intentaste defender tu verdad frente a quienes ya habían decidido no creerla, terminaste agotado, confundido y con una sensación profunda de injusticia que nadie parecía ver. Y aquí hay una verdad difícil de aceptar, pero necesaria para tu sanación. No todo el mundo merece acceso a tu versión, a tu proceso, ni a tu verdad completa. El elegido no fracasa porque habla. Fracasa cuando habla con quien no tiene la capacidad espiritual de sostener lo que escucha. Por eso, cada humillación que viviste después de hablar no fue una señal de que estabas equivocado, sino una confirmación de que estabas adelantándote al tiempo, entregando perlas en escenarios que no sabían qué hacer con ellas. Tu sensibilidad no fue el problema, fue la razón por la que el precio fue tan alto. Ahora entiendes por qué el silencio siempre llega después del desgaste. No llega para apagarte, sino para recalibrarte. No llega para castigarte, sino para enseñarte discernimiento. Porque hay verdades que no deben ser explicadas, sino reveladas por Dios en el momento exacto, sin que tú tengas que defenderlas. Si hoy sientes ese impulso antiguo de volver a hablar, de volver a aclarar, de volver a explicar lo que ya explicaste 1000 veces, detente un instante.
Ese impulso nace de la herida que quiere justicia inmediata, pero la justicia del cielo no funciona por reacción, sino por alineación. El silencio que se te pide ahora no es renuncia, es madurez espiritual. Es la señal de que finalmente estás aprendiendo que no todo se responde, no todo se aclara y no todo se discute. Algunas cosas simplemente se observan, se entregan a Dios y se dejan en sus manos. Porque cuando el elegido deja de hablar por necesidad y empieza a callar por discernimiento, algo cambia en el plano invisible, y ese cambio es el inicio de una separación definitiva entre lo que te drenaba y lo que estaba destinado a elevarte. Las 48 horas que definen separación o exposición. Hay momentos en la vida del elegido que no se repiten, ventanas silenciosas que no vienen anunciadas con señales visibles ni con instrucciones claras, pero que se sienten en el cuerpo, en el pecho y en la respiración como una tensión extraña, como si algo estuviera siendo medido en lo invisible. Las próximas 48 horas no son importantes porque vayan a ocurrir grandes eventos externos, sino porque en ese lapso se define algo mucho más profundo. Si continúas en exposición innecesaria, o si finalmente entras en una etapa de separación real. Cuando Dios guarda silencio y te invita a guardar silencio, no lo hace para confundirte, sino porque está ocurriendo un movimiento que no soportaría interferencia humana. El problema es que muchos elegidos arruinan este tipo de procesos no por desobediencia consciente, sino por ansiedad emocional, por la necesidad urgente de explicarse, de defender su nombre, de corregir versiones o de evitar que otros piensen algo incorrecto. Estas 48 horas no son una amenaza ni un castigo, y tampoco son una prueba de fuerza. Son una ventana de alineación. Una pausa estratégica donde se observa si el elegido confía lo suficiente como para no intervenir donde Dios ya está actuando. Aquí no se trata de aguantar en silencio por miedo, sino de elegir el silencio como acto de fe madura. En este periodo corto pero decisivo, cualquier palabra dicha desde la herida puede abrir una grieta innecesaria. Cualquier explicación ofrecida fuera de tiempo puede exponer procesos que todavía no han sido sellados. Y cualquier reacción impulsiva puede retrasar movimientos que ya estaban listos para manifestarse sin que tú tuvieras que hacer nada. Lo difícil para ti es que has pasado la vida entera resolviendo solo, sosteniéndote sin respaldo, defendiendo tu integridad sin testigos, y aprendiste que si tú no hablabas, nadie lo haría por ti. Pero ahora el escenario es distinto. No porque tú hayas cambiado, sino porque el ciclo cambió. Lo que antes dependía de tu voz, ahora depende de tu quietud. Estas 48 horas no te piden acción, te piden contención. No te piden estrategia, te piden discernimiento. No te piden valentía externa, te piden confianza interna. Porque hay batallas que se ganan hablando, y otras que solo se ganan callando. Si sientes que alguien te está provocando, empujando a reaccionar, tentando a explicar, debes entender algo con claridad. No toda provocación viene para confrontarse. Algunas vienen únicamente para medir si ya aprendiste a no entregar acceso emocional a quien no lo merece. El silencio, en este caso, no es ausencia de poder, es señal de dominio interior. En estas horas se define si sigues siendo accesible a energías que se alimentan de tu reacción o si finalmente te vuelves inaccesible no por orgullo, sino por alineación espiritual.
Separación no significa aislamiento eterno, significa que ciertas personas, dinámicas y conversaciones dejan de tener permiso para tocarte. Si no dices nada ahora, no pierdes tu voz. La estás reservando para un momento en el que ya no será necesaria como defensa, sino como confirmación. Y eso cambia todo. Porque cuando el elegido atraviesa este tipo de ventanas sin exponerse, algo se reorganiza silenciosamente a su favor. Personas se revelan solas. Intenciones salen a la luz sin que tú intervengas. Verdades se acomodan sin que tengas que empujarlas. Y lo que parecía confuso empieza a ordenarse con una precisión que no podría lograrse con palabras humanas. Estas 48 horas no son para demostrar nada. Son para permitir que lo invisible haga su trabajo sin interrupciones. Y si logras sostener el silencio sin resentimiento, sin rabia contenida y sin necesidad de validación externa, te aseguro algo: cuando vuelva el tiempo de hablar, ya no necesitarás explicar nada. Lo que el cielo hace, cuando el elegido calla. Hay una parte del proceso espiritual que casi nadie ve porque ocurre lejos del ruido, lejos de las explicaciones y lejos de los escenarios donde el ego humano quiere participar. Es precisamente ahí donde el cielo se mueve con mayor precisión. Cuando el elegido calla desde el discernimiento y no desde el miedo, se activa una dinámica invisible que no puede operar mientras la persona sigue intentando controlar el resultado con palabras. Mientras tú guardas silencio, no ocurre un vacío, ocurre una reorganización. Lo que parecía estancado comienza a moverse, no de forma ruidosa, sino quirúrgica. Personas que hablaban demasiado empiezan a contradecirse solas. Historias mal contadas empiezan a perder fuerza porque ya no reciben tu energía. Versiones falsas se debilitan porque no encuentran resistencia y al no encontrarla, colapsan por su propio peso. Cuando el elegido deja de hablar, el cielo empieza a hablar por él, no con voces audibles, sino con hechos, con revelaciones inesperadas, con situaciones que exponen intenciones ocultas sin que tú tengas que señalar nada. Esto es algo que solo se activa cuando hay confianza real. Porque mientras sigas sintiendo la necesidad de defenderte, sigues creyendo, aunque sea de forma inconsciente, que estás solo en la batalla. En el silencio correcto, Dios se encarga de mover piezas que tú no podrías mover ni aunque hablaras 1000 veces. Conversaciones suceden en lugares donde tu nombre aparece sin que estés presente. Decisiones se toman sin consultarte, pero curiosamente, a tu favor. Personas que nunca te escucharon comienzan a escuchar otras voces que dicen exactamente lo que tú dijiste en el pasado, pero ahora esas palabras sí son aceptadas, porque ya no vienen de ti. Esto no es injusticia, es justicia divina en acción. Porque cuando la verdad sale de la boca del elegido antes del tiempo, genera resistencia. Pero cuando la misma verdad emerge a través de los hechos, nadie puede discutirla. Por eso el cielo no te pide silencio para proteger a otros, te lo pide para proteger el proceso. Mientras callas, se corta el suministro energético a quienes se alimentaban de tu reacción, de tu dolor o de tu necesidad de ser comprendido. Y cuando ese suministro se corta, muchos se inquietan, se desesperan y empiezan a cometer errores que jamás habrían cometido si tú hubieras seguido hablando. El silencio del elegido no es pasividad, es un filtro que acelera la revelación. También ocurre algo más profundo y más íntimo. Mientras no hablas, tu espíritu descansa. Por primera vez en mucho tiempo, no tienes que cargar con la responsabilidad de convencer, explicar o justificar tu existencia. Ese descanso no es debilidad, es restauración. Es en ese espacio donde el alma vuelve a alinearse y recupera claridad. El cielo trabaja mejor cuando no intentas ayudarlo.
No porque no seas capaz, sino porque hay procesos que solo pueden completarse cuando el humano suelta el control. Tú ya hiciste tu parte durante años, hablando, alertando, advirtiendo y sosteniendo verdades que nadie quiso escuchar. Ahora te toca hacer algo diferente, confiar en que no necesitas repetir lo que ya fue sembrado. Cuando el elegido calla en el momento correcto, se produce una inversión poderosa. Lo que antes te exponía, ahora te protege. Lo que antes te debilitaba, ahora te fortalece. Y lo que antes parecía una pérdida de voz, se convierte en una ganancia de autoridad silenciosa. Porque llega un punto en el camino espiritual donde ya no se trata de ser entendido, sino de estar alineado. Y cuando esa alineación se alcanza, el cielo se encarga del resto sin pedirte más explicaciones. La promesa. Para quienes pasan este teste, hay promesas que no se anuncian antes de tiempo, porque solo pueden ser comprendidas después del desgaste. Esta es una de ellas. Si llegaste hasta aquí, no es porque hayas sido más fuerte que otros, sino porque sobreviviste a procesos que no estaban diseñados para destruirte, sino para separarte. Todo lo que viviste, incluso aquello que parecía absurdo, injusto o excesivo, tenía una función que solo ahora comienza a revelarse. La promesa no es que nunca más sentirás dolor, ni que todo será fácil a partir de ahora. La promesa es mucho más profunda y más real. Ya no tendrás que luchar para demostrar quién eres. Ya no necesitarás defender tu esencia, explicar tu camino, ni justificar tus decisiones ante quienes nunca caminaron contigo. Algo se cierra definitivamente cuando atraviesas este tipo de pruebas en silencio consciente. Pasar este test no te convierte en alguien superior, te convierte en alguien alineado. Y cuando la alineación ocurre, la vida empieza a responder de otra manera. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de exponerte a dinámicas que no estaban destinadas a acompañarte en la siguiente etapa. La restauración que viene no es solo externa, es interna. Es la recuperación de una identidad que fue fragmentada por años de rechazo, incomprensión y silencios forzados. Es recordar que no estabas perdido, estabas apartado. No estabas fallando, estabas siendo preparado. No eras el problema, eras la excepción en un sistema que no sabe qué hacer con lo que no puede controlar. Para quienes pasan este test, algo se reordena con precisión. Las relaciones comienzan a filtrarse solas. Las oportunidades correctas aparecen sin persecución. El descanso interior regresa sin culpa. Y la voz, esa voz que fue callada tantas veces, ya no necesita imponerse para ser respetada. Su sola presencia basta. La promesa es esta: nada de lo que soportaste fue en vano. Cada humillación refinó tu discernimiento, cada rechazo fortaleció tu identidad. Cada etapa de escasez te entrenó para no depender de lo externo como fuente de valor. Todo fue preparación para una fase donde la paz ya no será negociable y donde tu presencia dejará de ser discutida. No todos llegan aquí, no todos resisten sin endurecerse, no todos aprenden a callar sin apagarse, pero tú sí. Y por eso este mensaje te encontró ahora y no antes. Porque el silencio que sostuviste no fue pérdida de voz, fue acumulación de autoridad. A partir de este punto, hablarás cuando sea necesario, callarás cuando sea sabio y caminarás sin la urgencia de convencer a nadie. Eso es libertad espiritual. Eso es restauración. Eso es la señal de que el ciclo anterior terminó. Si sientes que este mensaje confirmó algo que ya intuías en lo profundo, no lo ignores. Deja una señal. Escríbelo, no para mí, sino como acto de reconocimiento personal.
Escribe en los comentarios, yo soy elegido. Y si recibes esta promesa, decláralo con conciencia, yo recibo. Este no fue un mensaje para las masas, fue un recordatorio para quienes nunca se sintieron parte de ellas, porque no fueron creados para encajar, sino para ser separados.